Se viene otra conversación bonita en la que confirmaremos que no estamos solos en este caminar consciente como adultos significativos y así, juntos, acompañaremos mucho más bonito a las infancias con las que interactuamos. Venga, empezamos ya. Bien, bien, bien. Estamos en una nueva conversación. Yo estoy muy emocionada. Es tan bonita. Mirad, es precioso y me estoy pensando grabar las conversaciones porque tenéis que ver la cara, porque parece que solo yo estoy emocionada. No, no, la cara preciosa de las personas significativas con las que converso. Hoy tengo una bonita que ya sabéis que no presento. Nos va a contar ella quién es y qué hace. Bueno, pues yo me llamo Carmen y soy una mujer ya madura, Ajá. pero, pero todavía soy un poquito niña. Esa es una ventaja que no todo el mundo reconoce. Ujú. Y soy mamá de una familia numerosa. Soy una mamá de familia numerosa especial y de una familia especial numerosa. Y, Oh, y también soy una mamá de una familia en la que tenemos niños y niñas de acogida. qué bonito. Por Claro, por otro eso estás lado, aquí. por eso también es muy especial. Por otro lado, soy trabajadora social y dirijo una asociación de familias de acogida y trabajamos en lo que es el sistema de protección de infancia y adolescencia. Ujú. Y Carmen, ¿cómo llegaste aquí? O sea, ese transitar, tú cogiste y dijiste, pues es por aquí. ¿O qué te llevó a que fuese por ahí? Bueno, yo creo que es algo siempre los más peques me tiraron mucho desde que yo era niña, ¿no? O sea, Mm. cuando fui creciendo, siempre pues los más peques, pues los bebés y los niños más pequeños siempre me tiraron mucho, ¿no? Me gustaba mucho, pues ese rol de cuidado, pues bueno, siempre me gustaron muchísimo los niños y las niñas. Y nada, la verdad es que se fueron presentando pues circunstancias en mi vida, luego me hice mamá súper joven, aunque antes de ser mamá fui madrina, algo que me hizo muchísima ilusión con 15 años, ¿no? De Mm. una prima pequeñita, claro, y que eso marcó muchísimo mi vida, ¿no? Como Mm. persona ya adulta, jovencita y adulta. Siempre tuve claro tener una familia grande. Grande. Ujú. Sí, siempre lo tuve bastante claro. Yo soy por parte de mi madre, somos de una familia súper numerosa, tenemos muchos primos. Mi madre ahora mismo, bueno, se fueron muriendo algunos, pero ahora mismo son 12 hermanos. Y claro, tú imagínate la cantidad de primos que Es- somos. Y sí, además siempre con una relación muy, muy cercana. Entonces, eso era lo que yo vivía, ¿no? Pero también era como mi ideal de futuro, mi proyecto de vida, ¿no? De familia. ujú. Y esto, pues al final se tradujo también en que la profesión que yo quería ejercer, porque sí que tenía claro que tenía que tener pues ese desarrollo profesional también, ¿no? Ujú. Y sabía que también tenía que ir por ahí. Tuve una época en la que pensé que era pues a través de la enfermería, ¿no? Pues Ujú. ese rol de cuidados, pues más por ese lado. Pero luego, por una serie de circunstancias personales, tuve mucho contacto con servicios sociales comunitarios y con profesionales de los servicios sociales, concretamente con trabajadoras sociales, educadoras y tal, por temas personales. Y me pareció algo que, bueno, si te soy sincera, me llamó esa profesión para intentar mejorar Mm. algunas de las cuestiones que a mí me tocó vivir, ¿no? Sí, Y digo, no, esto la gente tiene que vivirlo de otra manera. Cuando alguien está pasando dificultades, no sí. puede ser una dificultad más El eh, papeleo y toda la gestión. el ir a pedir ayuda, exactamente. Ujú. Entonces, un poco se fueron presentando esas circunstancias, un poco sin quererlo, un poco porque pues quien maneja los hilos me fue ubicando, no lo sé. La cuestión es que hice trabajo social y ya pues desde que acabé, desde antes de acabar, tenía claro que yo quería tirar por el tema de mujer, Ujú. familia
bueno, pues eso, que tenía claro y ya luego infancia, ¿no? Porque va como unida una cosa con la otra. Es cierto que me dedico como más directamente a la infancia, pues desde hace unos 12 o 13 años por ahí. Ujú. Y en el sistema de protección, pues fui como introduciéndome poco a poco, porque es un sistema desconocidísimo, o sea, lo que yo me dedico es algo muy desconocido para la sociedad, muy desconocido, que conste en acta, que ya es desconocido el papel o la función que tenemos las trabajadoras sociales, o sea, el mundo de lo social, sobre todo eso, Sí. educación social, trabajo social, no es algo que se conozca mucho y lo que se conoce es como que queda como muy difuso, ¿no? Realmente la gente, pero tú eres, bueno, muchas veces te preguntan, pero tú eres asistenta social y tal. Pero Sí. la gente no sabe muy bien cuál es nuestra función y nuestro papel, ¿no? Nuestro trabajo. Ya es desconocido eso. Y le añades a trabajar dentro del sistema de protección de infancia, ya es desconocidísimo. O sea, es que casi es mm, Nada, que nadie tienes que sabe. explicar, nadie sabe, tienes que explicar mucho que realmente cuál es tu trabajo. Bueno, pero ¿tú qué haces? ¿Cuidas niños? ¿O cómo es, no? Sí, sí, ¿Qué sí. haces? Sí. Bueno, pues lo que hago es preciosísimo. Mi Mm. trabajo es pues una pasada, pero es verdad que también es muy duro, porque ves como la parte más vulnerable y más invisible de la sociedad. Mm. Y Y eso no es fácil. es que además, esto que dices que es invisible y la más vulnerable, se nos olvida que son nuestro presente y serán nuestro futuro. A pesar de de su invisibilidad que le hemos dado, ¿no? Porque realmente hemos echado un montón de capas encima y es muy importante crecer y es muy importante ser adulto y es muy importante hacerte un futuro y es muy importante, muy importante estudiar la carrera, el trabajo, todo esto. Y se nos olvida esa parte. O sea, ese adulto en algún momento es niño, ¿no? Y hay que cuidarlo, ¿no? Y no todas las situaciones son las favorables, las óptimas, y me sorprende. Por eso también te traje aquí, porque yo también lo siento, ¿no? O sea, como adulta significativa, trabajando dentro de aula y fuera de aula, hasta yo, que estoy con, o sea, me siento conectada con la infancia, desconozco. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Cuál es vuestra labor total? O sea, ¿qué engloba? ¿Qué toca? La cuento, te la voy a contar así como súper rápido y la vas a entender Mm. fenomenal. Nuestra labor es dar voz a los niños y niñas que están en el sistema de protección, a Ujú. sus familias biológicas, a la mayoría de sus familias biológicas que también fueron niños y niñas del sistema de protección, niños y niñas olvidados. Ujú. Eh, y lo que hacemos es dar voz, pero sobre todo hacer eh, que se, que se, que, mm, que se tengan en cuenta sus derechos a crecer en familia y a sus orígenes. Son dos derechos fundamentales que parece que todos los niños y niñas tienen y no es verdad. Tenemos miles y miles de niños y niñas a los que se les vulnera ese derecho, esos derechos. Entonces, nuestro papel fundamental y nuestro objetivo principal es que estos niños y niñas vean que realmente beban vivan y experimenten que se cumplen esos derechos. Ujú. Que Y, ellos por sí solos no los pueden, no los pueden ejercer. mm, ¿Y en qué consiste la acogida? Porque mucha gente piensa que es como una adopción más ligera. ¿Qué es una acogida? Yo estuve en el programa de Cruz Roja, pero cuéntanos Ujú. tú, qué es la acogida? Mira, antes de explicar lo que es la acogida, tenemos que saber estos niños y niñas por qué están en el sistema de protección. Ujú. El ¿Por qué sistema de, llegan? ¿Por qué llegan? El sistema de protección es un sistema público, es como un servicio público Mm. en el que entran los niños y las niñas cuando no pueden vivir con sus familias de origen. Vale. No pueden, por distintas circunstancias, se pueden dar muchísimas circunstancias, no solamente porque hay una
violencia o un maltrato o una violencia sexual, una violencia física, algo como muy grande, ¿no? Que suena muy duro, ¿no? Hay otros millones de motivos por los que o temporalmente o permanentemente no pueden vivir con sus familias. Ujú. Que no puedan vivir con sus familias no significa que no quieran a sus familias o que sus familias no los quieran o que estén abandonados, no en todos los casos, pero al no poder haber esa convivencia, en algún sitio tiene que estar. La Ujú. administración pública, la administración pública se tiene que hacer cargo de estos niños, niñas y adolescentes, ¿vale? Sí o sí, tiene que ser la administración pública. Ujú. Entonces, ¿qué medidas tenemos para estos niños y niñas? Pues tenemos tres medidas. La administración pública tiene que decidir si se van a acogimiento familiar, si se van a un centro o si se van a adopción. En Ajá. según qué circunstancias estén estos niños y niñas y sus familias, se hace una valoración, unos equipos técnicos que trabajan en la administración pública y se decide qué es lo que tienen que hacer, qué medida tienen Que sí. que darle a cada uno de estos niños. La primera y la más importante medida del sistema de protección es el acogimiento familiar. Es la Ujú. primera y la más importante, porque es la que más garantiza los derechos de estos niños y niñas. ¿Vale? Ujú. Hay un consenso internacional, por supuestísimo, y hay unas leyes que rigen estos derechos. ¿Vale? Ujú. Eh, Nuestra ley española, con respecto a esto, en la modificación de medidas del 2015, Ujú. establece clarísimamente que la medida prioritaria y más importante es el acogimiento familiar, con lo cual es la primera que hay que aplicar. Ajá. Eso primero que se hace y luego se sigue valorando, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. Ujú. En algunos casos se sigue valorando y en otros casos ya está la valoración hecha y están en un tipo de acogimiento, bien sea de urgencia, bien sea temporal, bien sea permanente, pues ya es una medida que está, una decisión que está tomada, una medida que se queda, a veces más estable, a veces menos estable. Pero es la primera medida que tiene que tener el sistema de protección de infancia. Ujú. La adopción la conocemos mucho porque, porque es una medida que se viene implementando en España desde hace muchísimos años, casi Ujú. los mismos que el acogimiento familiar, pero responde a unas necesidades, entre comillas, entiéndeme, unas necesidades culturales y de estructura social. ¿Vale? La Ujú. adopción es una medida de protección, pero es una medida de protección que debería ser muy excepcional, a Vale. pesar de que puede parecer lo contrario. Es Ujú. muy excepcional por lo que te decía antes, porque estos niños y niñas tienen reconocido su derecho a crecer en familia. Todo ser humano tiene el derecho a crecer en una familia, pero también tiene el derecho a sus orígenes. Ujú. Ujú. Claro. ¿Vale? Y esto sí que se fue a lo largo de la historia, se va descubriendo y se va viendo que la adopción no siempre es la mejor medida y además debería ser como algo muy excepcional. Ujú. ¿Vale? Ya. Tal y como la vivimos hoy en día. Podríamos llegar a vivir una adopción abierta, que ya serían otras características y esto, ¿no? Pero la adopción tal y como está hoy en día, pues es una medida que lo que hace, o sea, a grosso modo, digamos, lo que hace es complacer, digamos, un derecho inexistente a una persona adulta a tener hijos, pero no el derecho fundamental de un niño o una niña que no tiene familia a tener una familia. Ujú. Una medida que se piensa desde un mundo adultocéntrico. Sí, sí, sí. Sí, Sin em- porque se cierra al final lo que dices, por lo que yo tengo entendido, la adopción cerrada, que es la que hay ahora, es eso, se cierra literalmente, por eso se llama cerrada, a cal y canto ese pasado, esa historia primaria del niño, y la abierta es la que permite contacto, ¿no? La cerrada, que es la que más se usa, no hay contacto. O sea,
Hay una allí. afiliación por parte de las personas que adoptan y del niño o la niña que ha adoptado. Mm, Hay una afiliación completa, pasa a ser su hijo o su hija y ya está, ¿no? Y queda como un poco a criterio de esa nueva familia, de esos nuevos papás y mamás, queda a su criterio el hablarle o explicarle o mantener un mm, contacto con, con los orígenes de esos niños y niñas, que no siempre se da. Y por mm. eso luego pues se viven situaciones pues, que no se deberían de vivir, ¿no? Por eso a día de hoy se sabe que es muy importante trabajar con estos niños y niñas del sistema de protección su historia de vida. Ujú. Y es muy importante siempre que se pueda, siempre que se pueda, tener ese contacto con sus orígenes, que a lo mejor no puede tener por circunstancias contacto con su padre o con su madre, pero sí con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, con sus hermanas, hermanos. O sea que al final los orígenes no solamente es un papá o una mamá, los Mm. orígenes ¿Eres un adulto significativo y quieres profundizar más en el despertar de conciencia para acompañar a los peques y a otros adultos de tu vida? Agenda una llamada escribiéndome al 604-083-631 para contarte cómo puedo acompañarte. Sí, sí, el origen cultural. Es que yo lo sé porque yo, ya te decía, estuve en el programa de acogimiento de la Cruz Roja como voluntaria y le hice el cuento al peque de esa historia familiar, a un peque que comenzó con acogida y luego pasó a adopción. Entonces, para hacer ese tránsito también, para explicarle qué ocurría, ¿no? Y qué tal, porque era muy pequeño de aquellas, pues un poco en cuento, el cuento bueno, de esa transición, de dónde venía, es una quién es importantísima labor. mamá, quién es papá, quiénes son los hermanos, toda esta conexión realmente y que bueno, que después quede del peque, pues, o incluso de la familia, pues decidir el contacto más cercano tal, pero que él sepa, que no se le oculte ese origen, ¿no? Exacto. El problema es que cuando hay adopciones, cuando son pequeñitos o pequeñitas, pues ellos no forman parte de la decisión sobre su propia vida. Sí. Ujú. Entonces, luego, pues cada uno puede llevarlo de una manera distinta. Sabemos que hay ocasiones en las que no lo llevan bien. Entonces, por eso existe este consenso con respecto a que la medida más importante y la mejor en el sistema de protección de infancia es el acogimiento familiar. Ujú. Porque el acogimiento familiar permite ya de por sí que que esta historia personal de este niño o esta niña sea una historia real, o sea, que se le va contando en función de la edad que tienen, lógicamente tienen que comprender en cada etapa vital lo que es su Lo que situación, pasa. Ujú. ¿no? Para ir integrándola de forma natural, para que tenga la menor cantidad posible de traumas, ¿no? Ujú. La Sí. menor cantidad posible. Ya tienen una vida dura, efectivamente, unas circunstancias. El problema es que esto lo vivimos hasta ahora o hasta hace muy poquito como algo que esas vidas, como eran tan duras y estos niños o niñas a lo mejor pues se pasaban a adopción, lo que hacíamos era borrar todo Mm. su pasado, porque vaya dureza, ¿no? O sea, ¿cómo le... Pero claro, el problema es que luego eso sale, porque los orígenes se buscan, ¿no? Y Sí, luego es integrar realmente la dureza de tu vida y el haber vivido en una mentira probablemente por haber querido ocultar de buena fe sí. aquellas Sí. circunstancias que podrían ser duras, ¿no? Entonces, esto en el acogimiento familiar, acompañadas por los equipos técnicos, las familias acogedoras, en la trayectoria vital de estos niños y niñas, pues se va integrando de forma natural. No Mm. digo que sea un camino de rosas, ni mucho menos, pero se va integrando de otra manera y va permitiendo que este niño o esta niña sea realmente protagonista de su vida, Mm. porque es lo que es protagonista de su vida. Los niños y las niñas no son propiedad de nadie, Mm. son Sí, los a ver, protagonistas de su propia historia. me parece muy interesante esto porque a veces se nos olvida
y esto, bueno, esto parece que puede encajar en esta situación y para mí encaja en todas, que es que la función del adulto, lo que acabas de decir es cierto, no, los niños no pertenecen a nadie, son un ser humano más, evidentemente pertenecen a una familia más, no el sentido de pertenencia De propiedad. de propiedad de que es mío solo, sino de, bueno, de que soy parte, ¿no? de esa familia. En ese sentido, es bueno que se integren o sea, que nuestra función como adultos es acompañarles a integrar esas situaciones, imagínate eso, la muerte de un abuelo, un primo, porque lo que tú dices a lo mejor a los que nos escuchan les puede sonar, bueno, sí, claro, pues que tampoco hay que negarle su origen y tal, sin embargo, en familias estructuradas, familias que no hay adopciones, que no hay acogimiento, no sé si lo has visto, pero yo lo he visto que no, bueno, no hablamos de ese tío, no, bueno, no hablamos de aquella abuela, no, bueno, de esa hermana, uf, nunca supimos. No, no, o sea, quiero decir, con naturalidad, esto existe y decidimos cómo acompañarnos y cómo ubicarlo en el puzzle de la vida, ¿no? Porque lo que tú dices, al final esos orígenes se buscan a veces, como digo yo, y todas las situaciones nos quedan como en los poros, ¿no? Y a veces se destapan y a veces no, y no sabemos qué es lo que los abre y saltan situaciones, reacciones que no sabemos de dónde vienen, pero es porque hemos puesto parches, ¿no? Ujú, De, de ese conocimiento de la vida, ¿no? Y exacto. aparte de acompañar, que te escuchaba ahora que decías el equipo técnico y las familias, ¿qué necesita una familia acogedora o cuáles son los requerimientos para ser familia acogedora? Bueno, espera, no, nos hemos adelantado. ¿Qué es el acogimiento? ¿Qué nos... El acogimiento es proporcionar efectivamente un hogar y una familia Mm. a un niño o una niña o grupo de hermanos, Ujú, ¿vale? Que están en el sistema de protección, que no pueden estar con su familia y que de no estar en acogimiento familiar, la última opción y lo último además que recoge la ley, porque es lo menos deseado, no es que sea algo malo, ni terrible, ni espantoso, ¿eh? Que conste porque no es así, pero es el acogimiento residencial, o sea, se irían a un centro. ujú, Estos niños y niñas crecerían en un centro. Crecerían o el tiempo que están dentro del sistema, porque a veces pueden volver con su familia, pero ese tiempo que están dentro del sistema están en un centro. ujú. Yo pienso que todo el mundo puede entender que un centro no es un sitio para crecer. No. Mm. Muchas veces cuando yo hablo de este tema y la gente, porque la sociedad en general es muy desconocedora, ¿no? Y la gente cuando oye hablar de centros de menores, no se para a pensar qué son. Y piensan, pues bueno, pues algunas personas piensan, bueno, pues si hay niños y niñas en centros, pues por algo será, ¿no? Algo habrán hecho o, ¿no? Sí, Algo sí. habrá pasado, ya está, sin más. Otras personas piensan, bueno, pues menos mal que pueden estar en un centro, porque Mm, fíjate, pues están mejor que en su casa, ¿no? Pero no nos paramos a pensar que nuestra casa puede estar abierta a algún niño o niña que lo necesite. Sin ujú, embargo, si hacemos el ejercicio de pensar que si alguna vez a mí me pasa algo, lo que sea, me puede pasar pues una enfermedad, un accidente, no sé, nos puede pasar millones de cosas. ¿Qué pasaría con mi hija o mi hijo o mis hijos, no? Pues mm, ¿dónde te gustaría que estuviesen tus hijos si a ti te pasara algo? ujú. ¿Dónde es, cuál es el sitio ideal para que los niños y niñas crezcan? Pues tú pensarías, pues con alguien de mi familia, con mi Claro. madre, con mi hermana, pero hay personas que no tienen familia cerca o que no tienen familia directamente. ¿Y Ujú. qué pasa con sus hijos? O sea, la gente cierra los ojos, hace un ejercicio de pensar qué le gustaría que le pasara, o incluso a mí cuando fui niña o niño, ¿dónde me gustaría estar? No creo que a nadie se le ocurra pensar en un centro, Mm. Sí, sí. en una familia que me quiera, que me cuide, como al resto de los niños y niñas, ¿no? Mm. Sí, sí. Entonces, hasta esta parte de pensamiento no llega casi nadie. No, no. Y desconocemos, además, desconocemos absolutamente que tenemos,
Te puedo hablar de España, pero también te puedo hablar de Galicia. Tenemos alrededor de 1.500 niños y niñas en centros. Es La ley, muchísimo. la ley prohíbe que los niños y niñas menores de 3 años estén en centros. Mm. Muy excepcionalmente podrían estar, pero no más de 3 meses. Tenemos decenas de niños y niñas menores de 3 años en centros Bebés. Ujú. que están no solamente más de 3 meses, sino que muchos niños y niñas que entran en los centros de bebés están en los centros hasta los 18 años. La media de años que pasa un niño o una niña del sistema de protección en un centro, la media, según las estadísticas del Observatorio de la Infancia, supera los 7 años y medio. Es muchísimo. Es muchísimo. Date cuenta lo importante que es ser un adulto significativo para la infancia. Date cuenta lo importante que es esto. No estoy diciendo que las personas que trabajen en los centros no lo sean, pero las personas que trabajan en los centros tienen sus horarios, sus vacaciones, cuando tienen unas condiciones laborales mejores, se van. Los niños viven eh, las rupturas de vínculo constantemente, La pérdida. constantemente, La pérdida es el constante, sí. constantemente, con el sufrimiento que esto acarrea y cuando esto es una constante en tu vida de niño, Mm. podemos prever cómo puede ser tu vida de adulto. Sí, sí, porque de hecho, por eso también son estas conversaciones más allá del aula, porque aunque yo trabajé unos años dentro de aula, es fuera del aula donde se forja ese adulto, donde se forja ese niño, donde se siente acompañado, que es lo que tú dices, evidentemente, no es que la profe sea mala profe. No, no, en el aula aprenden muchísimas cosas, pero es fuera de ella donde crecen, donde se desarrollan, donde interactúan con el del bus, con el de la frutería, con la Donde se panadería, con forman todo. como Entonces, personas, claro, donde entonces se... cuanto más conscientes seamos, todos los que estamos más allá del aula, que somos toda la sociedad, pues mucho mejor acompañaremos. Y es lo que tú dices, realmente es adquirir esa conciencia, no solo de que soy significativo, sino de preguntarme qué hacen estas estructuras aquí. O sea, ¿para qué tenemos centros de menores? ¿Por qué existen? ¿Para qué existen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? O sea, Fíjate, más allá de juzgar lo que tú decías también, la familia, ¿no? Ah, esa familia que no sabía ni qué iba a tener los hijos. No, porque a lo mejor son familias, porque yo lo sé, yo también, eso es una cosa en la que nos forman allí en Cruz Roja, que no es una situación a lo mejor de violencia ni de... a lo mejor es una situación económica que se les presentó a los padres, se quedan los dos sin trabajo y no hay. Y muchísimas. casi siempre son varios factores, no es un problema de economía y ya está. Tiene que ir añadido pues un problema de falta de habilidades parentales, Exacto. de negligencias, o sea, pueden pasar multitud de cosas. Lo que sí que detectamos es que muchos de los niños y niñas que ahora están siendo retirados de sus familias fueron, cuando eran niños, fueron niños y niñas del sistema que crecieron en centros. Tú cuando creces en un centro y no tienes referentes familiares, no sabes ser familia. Mm, mm. Entonces, o luego tienes una capacidad y una resiliencia excepcional y eres capaz de sacar a tu familia adelante, o es muy difícil hacer esto sin ayuda. Por eso muchos niños están siendo retiradas de madres o padres, pero mayoritariamente mujeres, que ya estuvieron en el sistema de protección y que no se les protegió lo suficiente porque no se les dotó de habilidades para su vida adulta. Y además de la acumulación de traumas. ¿Vale? Mm. Por esta cantidad de adversidades tempranas que al final lo que hacen es mermar tu normal crecimiento, entre comillas, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué somos las familias acogedoras? Las familias acogedoras somos aquellas personas que poniendo al niño o la niña en el centro y sus necesidades, Ujú. teniendo en cuenta, muy en cuenta, no para juzgar, sino para ser empáticas a su familia de origen, porque si ponemos al niño o a la niña en el centro, y ya te garantizo yo que en general para ese niño, para esa niña,
por muy malos padres que hayan sido, son sus padres y su Ujú. familia, son importantes, pues para ti como familia acogedora, como el niño o la niña tiene que ser importante porque tiene que estar en el centro, su Ujú. familia de origen también. Entonces, ¿qué somos las familias acogedoras? Pues somos familias personas, porque hablo de familias, pero la gente a veces dice, pero entonces tiene que ser una familia, yo que soy yo sola no podría. Cuando eres tú sola y ya hay alguien más contigo, ya eres Claro. familia acogedora, aunque seas una persona sola, aunque seas una persona con tu madre, una persona con tu gato, ya es una familia. Entonces, somos familias que tenemos esto en cuenta, que ponemos al niño o la niña en el foco, que estamos dispuestas a abrir nuestra casa, que estamos dispuestas a- a amar incondicionalmente a ese niño o a esa niña en lo que necesite, el tiempo que nos necesite Ujú. y acompañarla pues el tiempo que sea necesario para que crezca y para que el tiempo que nos necesite seamos su familia. El vínculo familiar, lo que luego se genera, siendo familia acogedora, en cada caso va a depender, pero yo te puedo hablar de mi caso personal porque somos familia acogedora desde hace bastante tiempo. Para nosotros, para nuestra familia, los niños y niñas que pasaron por nuestra casa son de nuestra familia. Mm. No son de nuestra propiedad, pero son de nuestra familia. Ujú. Entonces, que sí, que están con sus padres, una se fue en adopción, otros volvieron con su mamá, con su papá, pero siguen siendo parte de nuestra familia. Si en algún momento necesitan algo o vienen, pues aquí comemos todos y aquí caemos todos, como harán mis hijos y mis hijas el día de mañana, cuando se marchen y la Mm. vida pues los lleve por otros caminos, porque no van a estar, nuestros hijos no son nuestros. Mm. Sí, sí. Entonces, yo no sé si te definí lo que es una familia acogedora, ¿no? Pero es cómo nosotros vemos el acogimiento familiar y cómo nos definimos como familia acogedora y lo que también trabajamos dentro de la asociación que debería ser una familia acogedora. Mm. ¿Y sientes que las familias acogedoras están preparadas? O sea, se les acompaña? ¿Vosotros en la asociación les acompañáis? Porque hay que estar muy, muy puesto Las personas que, en esta mirada de no las, pertenencia. las No personas que pertenencia. tienen, No las tiene. personas que tienen hijos e hijas están preparados para tener hijos e hijas. No, no nos preparan, es fatal esto. Está muy mal. Estudiamos para todo en la vida menos para ser padres. Exacto, pues es lo mismo. Es lo Súper. mismo, Adriana. No, no, en cuanto a la preparación me refiero, ¿eh? No hablo de las capacidades de las personas, porque Sí. es verdad que luego cada persona tiene sus habilidades, No, y es sobre todo en la preparación me referiera al momento del desapego, de lo que tú decías, de van y vienen. O si sea, las cosas se hacen bien, si las cosas se hacen bien, si el niño o la niña están en el centro y todas las personas que lo rodeamos hacemos las cosas bien, mm, no es un trauma. Es un tránsito que puede ser más doloroso o menos doloroso, pero si las cosas se hacen bien, de verdad que no es que claro, es la sensación, ¿no? De decir, es que te lo quitan, es que te lo arrancan, es que te... mm, No, no, es que su vida sigue el curso que tiene que seguir. Y si, ujú, y si este niño o esta niña vuelve con sus papás y las cosas se hicieron bien, es una alegría inmensa. ¿Es un sufrimiento porque se va? Pues a lo mejor sí tiene una parte de sufrimiento, porque nos cuesta desprendernos, pero es lo que debe ser. mm, Por eso digo, siempre que se hacen las cosas bien y siempre que hagamos las cosas bien, tanto la administración pública como Cruz Roja, si está en el programa, o las entidades que trabajamos dentro del sistema de protección y que tenemos la obligación de acompañar y de hacer bien nuestro trabajo y de acompañar bien todas las partes, mm, te puedo garantizar que es una de las cosas más satisfactorias de la vida. O sea, ver cómo las cosas se arreglan
y acaban siendo lo que tenían que ser, es una de las mejores cosas que pueden pasar. Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar escribiendo al correo entresaberesysabores@gmail.com. Qué bonita, sí, sí. Mira, Carmen, ya sé que, bueno, evidentemente con todo lo que has contado lo eres, pero bueno, voy a preguntarlo ahora para que me cuentes qué es ser para ti, ser adulto significativo y si te consideras adulta significativa. Eh, Imagino que sí, que soy una adulta significativa. No, no, no lo sé, porque eso tendrían que decirlo otras personitas, si lo soy o no, Sí, ¿no? sí. Porque esto es en función de lo que ellos y ellas piensan. Mm, Yo intento serlo, ujú, yo trabajo para serlo. Si lo consigo, pues probablemente en muchas ocasiones sí, y en otras no, porque también te digo que cada niño y cada niña tiene sus preferencias y sus, ¿no? sí, Bueno, pues puede ser más significativo o menos en función de lo que ellos o ellas necesiten, ¿no? sí, Entonces, sí. no siempre soy una adulta significativa. De hecho, a veces ejerzo un rol más de niña que de adulta. Entonces, Sí. ya no soy una adulta significativa, soy una colega, ¿eh? Mm, Que ejerce un papel muy guay y que podemos estar muy a gusto y muy bien, pero no estoy ejerciendo como adulta significativa. ujú. Estoy Vale. ejerciendo otro rol. No siempre hay que estar en el rol de adulto significativo porque digo yo que esto será una cuestión de dos, entre el niño, la niña y yo, ¿no? Y a Mm, veces, pues nos toca ser adultos significativos porque no tienen otros o porque ellos quieren que tú seas su adulto significativo, y mm, otras veces seremos otras cosas. A veces soy mm. una bruja piruja, Sí, sí, sí. ¿no? Pues sí, pues sí. Y de todo, ¿cuánto tiempo llevas con la asociación? Cuéntanos cómo se llama la asociación. La asociación se llama ACOUGO, es la Acuerdo. Asociación Gallega de Familias de Acogida y no llevamos mucho tiempo. Tuvimos una época bastante grande, varias familias, pero bueno, sobre todo Rebeca, que es la presidenta de la asociación, y yo, pues pasamos un tiempo antes de constituir la asociación en la que salimos pues por España, Mm, nos informamos, nos formamos, nos tomamos esto muy, muy en serio y antes de constituir la asociación, pues ya trabajamos en la preparación, o sea que ya hace pues a lo mejor 7 años o por ahí, ¿no? Pero realmente la asociación está constituida desde finales del 2019. O ajá. sea que somos jovencitas, luego nos tocó la pandemia, pero la verdad es que la asociación hacía mucha falta, mucha falta. Nuestra asociación ya se pensó como una asociación profesionalizada, Mm, porque es muy necesario y muy importante que tengamos profesionales especialistas en esta medida. O sea, ujú, no es decir, nos vale un psicólogo o una psicóloga y nos vale cualquiera. No, tiene que conocer muy bien la medida, tiene que tener experiencia en intervenciones con niños y niñas en acogimiento familiar, con niños y niñas con adversidades tempranas, con familias biológicas, con familias acogedoras y tienen que ser muy conocedoras de la medida. Entonces, nosotras entendíamos que sí o sí teníamos que especializarnos mucho y profesionalizarnos mucho. Entonces, la ujú, asociación desde el principio se concibió así. mm, ¿Vale? vale. De los caballos de batalla, digamos, más importantes para la asociación desde el principio Mm, es centrarnos también en la necesidad de cambiar el sistema de protección. ujú. Hay mucho papeleo, mucha burocracia, Carmen. No solamente cambiar el tema del papeleo y la burocracia, que sí, que la hay, Ujú. ya te lo digo. Eso, una vez te metes en este mundo, dices, bueno, realmente esto no es lo peor ni lo Ni para lo- nada. Ujú. Porque muchas veces dices, jo, qué rollo esto de la idoneidad, ¿no? Para ser familia y tienes que presentar papeles, que si el registro, que si esto, que si lo otro, que si el certificado médico, que es que vaya rollo, pero
oye, es que tenemos que valorar, es que hay que valorar si un niño o una niña puede irse a tu casa, Sí, que sí, ya, sí. además un niño o una niña que ya lo pasó mal, que ya viene con una trayectoria y que no podemos hacerlo de cualquier manera, no Ujú, con una buena intención por parte de la familia que se ofrece, basta. ujú, Entonces, esa parte burocrática, pues es cierto que es tediosa y es un poco rollo, pero que no es lo peor, ni mucho menos. Es verdad ujú, que hay unos tiempos que, pues, que no se entienden porque se dilatan mucho los tiempos, ujú, las decisiones de la administración, el poco personal que hay en la administración, ¿no? Para atender pues, muchos casos, muchos niños y niñas, muchas familias de origen, muchos centros y muchas familias de acogida. Es muy complicado, pero el sistema de protección necesita un cambio muy profundo, porque viene funcionando de la misma manera desde hace 30 años. ujú, No se dota de recursos humanos, recursos económicos, pues hay bastantes, porque de hecho cuesta bastante más mantener un niño en un centro que en una familia de acogida, ujú. Sí, sí. ¿vale? Hombre, cuesta mucho menos darlo en adopción, pero no se puede tratar de dar a los niños en adopción para ahorrar costes. Ujú, Esto no queremos pensar que pase, pero en caso de que pase, hay que eliminarlo, ¿vale? sí. El tema del dinero no puede ser el que vaya a mermar las posibilidades de vida digna de los niños y niñas de nuestro país, ¿vale? Ujú, Entonces, el sistema necesita un cambio profundo, necesita salir a la calle. La gente tiene que saber que hay niños y niñas que están en esta situación, no porque se nos vayan a abrir todas las puertas de todas las casas para acogerlos, que estaría genial, ¿eh? Porque sabemos, es verdad, y sabemos, somos conscientes de que no todo el mundo vale para acoger, que ujú. no, pero también estarás de acuerdo conmigo en que no todo el mundo vale para ser madre o padre, Sí, ¿no? Mejor que los que no quieran tener hijos, que no los tengan, ¿no? sí, sí. Entonces, es verdad, no todo el mundo vale para acoger, pero todo el mundo puede hacer algo por el acogimiento familiar. Todo el Mm, mundo. Todo el mundo puede hacer algo por los niños y niñas del sistema de protección, aunque solo sea que no se sientan discriminados, que no se sientan diferentes ni señalados, mm. tanto los que viven en centros como los que viven en acogimiento familiar. Que Claro, no porque tengan que esconder su situación familiar porque no es comprensible para los de al lado, porque no son conocedores de esta realidad. mm, sí, Entonces, porque aunque solo estos sea para... peques son escolarizados, es decir, tanto en Claro, acogimiento como en centros son escolarizados igualmente. lógicamente, lógicamente. Y ¿Y tienen qué, derecho a la sanidad pública y tienen, o ya- sea, y son niños y los niñas. que están en centro, claro, porque en el acogimiento entiendo que sí, bueno, los llevan la familia, pero en los centros, ¿quiénes los llevan al cole? ¿O es la escuela a la que, o siguen yendo al cole donde iban? No, 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 no. Los centros no están en cada uno de los pueblos y de las aldeas de Galicia. Los centros de Claro. protección están ubicados donde están y van teniendo plazas cuando las tengan y donde las tengan. Entonces, a lo mejor tenemos una niña de 6 años que tiene que salir de su casa por el motivo que sea, y a lo Ujú, mejor esta niña es de, no sé, de Ribeira, pues sí, de Ribeira, y se va a un centro a Mañón, que está en Ortigueira, que está a 2 horas y media, que no tienen prácticamente combinaciones para poder ir a visitar a la niña, por ejemplo, si tienen visitas los padres, eh, pues porque no hay un centro cerca de ella, o porque no se promueve incluso en el acogimiento familiar. Por eso necesitamos muchas más familias acogedoras que ujú, las que tenemos ahora, por supuesto, pero muchas más que niños y niñas tenemos en centros, claro, porque habrá que buscar una que esté cercana a su a su entorno. comunidad, a su entorno, sí. Exactamente, porque al final los niños y niñas que viven estas situaciones y que son retirados, no solamente son retirados de su familia, no solo sufren porque ya no pueden estar con sus padres, sino porque tampoco pueden seguir yendo al mismo colegio, no pueden Ujú, seguir viendo a sus amigos, no ven a sus abuelos, no, es un ujú, castigo para ellos aún encima. Tú sí, sí. imagínate, ¿no? O sea, es muy terrible, ¿no? Pues Ujú, esto es una de las cosas que tenemos que cambiar dentro del sistema de protección. ujú.
sea, el sistema de protección necesita un cambio muy profundo para atender a las necesidades reales de los niños y de las niñas. Ujú. Y este episodio va a salir para diciembre, que es una época donde nos sentimos magnánimos todos y que debería ser todo el año, ¿no? Sin embargo, aprovechando que sale ahora, que nos van a escuchar ahora en estas festividades, ¿a dónde tienen que ir, Carmen, para hacer que crezcan estas familias, para que seamos muchas familias acogedoras y que más bien hagan falta niños y que sobremos un ¡Ah, qué montón? maravilla! Eso sería mi sueño. Se me están poniendo los pelos de punta de pensarlo. Ujú, Mira, pues te diré que aunque no sea para ser acogedor o acogedora, como te decía antes, o sea, es como eso sería como un paso mucho más avanzado. Nos conformamos que la gente quiera conocer más sobre el sistema de protección, sobre los niños y las niñas que viven en el sistema de protección, sobre todo para hacernos conscientes y sensibles a esta realidad. Jo, pues ujú. mira, yo para acoger no, pero ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Puedo ser voluntaria en Acogo? ¿Puedo, pues no sé, pues ir a dar, pues no sé, pues ir a dar clases particulares a un centro o a llevarlos a dar una vuelta? Pues yo a lo mejor me puedo comprometer una vez al mes y pues no sé, no tienes por qué ser familia acogedora para hacer algo muy importante por estos niños y por estas niñas, ¿no? Y en Ujú, Acogo creemos que es un primer paso para ujú. la información, para la sensibilización, para ese acompañamiento en lo que cada persona pues se sienta llamado a participar, ¿no? O a colaborar. Que luego quiere ser familia acogedora, aquí estamos para acompañarte, para formarte, para decirte cómo tienes que hacer, cuáles son los pasos, pero que la gente no se corte de venir a preguntar porque dice, hombre, yo acogedora no quiero ser, que me parece complicado y acierta, ¿eh? Así. Y acierta. Y yo acogedora no, pero conocer un poquito más y saber un poquito más, pues mira, lo tienes súper fácil. Instagram, Facebook, página web. En la página web se puede ver un poco así un dibujo bastante general. Tiene nuestros contactos, ¿no? El de la trabajadora social, el de la psicóloga, el de la educadora, el de la pedagoga, el de la... O sea, y ahí De todo. tenemos de todo un poco, ¿no? Tienen nuestros contactos, nos mandan correos electrónicos y los contestamos de mil amores, nos hacen 50.000 preguntas y de mil amores, nos podemos ver, podemos tener una entrevista. eh, Vamos, que en resumidas, que pregunten no es que le van a dar al niño, no, no. Que vayan a preguntar no exactamente, quiere decir que les van a tener ahí el niño para dárselo, no, no. Preguntar es saber, es conocimiento, y lo que tú dices es exactamente. descubrir este mundo que está Y es tan... que además les facilitas mucho la vida a estos niños y niñas y a las familias, porque fíjate, cuando una niña viene en acogimiento familiar, y lo que dices tú, hay que escolarizarla o hay que llevarla al pediatra o al colegio. Y la gente que no conoce la medida y que no sabe, pues a lo mejor te pregunta con curiosidad, no con maldad. Ujú. Y cuando tú les dices, pues no, mira, es que no tiene a lo mejor la vas a empadronar, ¿no? Entonces, no, pues no, no tiene mis apellidos, no. ¿Y cómo vas a empadronar a una niña que no tiene tus apellidos? Pues mira, es que está en acogimiento familiar, aquí te traigo la resolución. Hay ayuntamientos donde nunca vieron una resolución así, entonces no tienen ni idea y entonces, ¿pero cómo? ¿Y esto? ¿Y cómo? ¿Y en acogimiento? ¿Y eso qué es? Y entonces tú le explicas, ¿no? Pues durante un tiempo y tal. ¡Ah! Y cuando te lo quiten, y a lo mejor la niña está delante. Sí, sí. Y vamos generando como una tensión ambiental que es súper dañina para estos niños. Para Mm, las familias acogedoras llega un punto que también, porque mm. tú lo que quieres es protegerlos y cuando ya te preguntan lo mismo y te dicen la misma frase desafortunada 8 veces, pues tú contestas mal. Contestas mal, claro, porque llega un Sí, punto que a lo mejor dices, sí, pues mira, la niña sí es de color, pero es que tuve un mal día o algo así, no sé. Eh, sí, sí. ¿Sabes? Que contestas grosera o tal, porque lo que haces ya es intentar protegerlo, porque a veces los niños no son capaces de gestionar esto de una forma Sí. tan constante, ¿no? Entonces ellos Ujú. eso lo que hace es que se vayan encerrando en sí mismos cuando en realidad debería ser una medida que nos llenase de orgullo, es decir,
Pues sí, estoy en acogimiento familiar y tengo a mis papás, y yo tengo dos papás y dos mamás, o tengo, ¿sabes? Y que sea Sí. una situación normalizada y no una situación que los aparta y que los estigmatiza, ¿no? Y Carmen, ¿vosotros trabajáis también con colegios, con los centros, para Sí. informarlos? Porque claro, también es un poco, me imagino que así como lo que tú dices, en el ayuntamiento se te presenta tal, también puede presentarse cuando vas a recoger. Se me hizo la imagen cuando vas a recoger al niño y de repente, imagínate, veo todos los días a Carmen y de repente veo a esta señora, que bueno, la veo un día, dos, será la abuela, la tía, la prima, quién es, ¿sabes? Y entonces como que también no solo llegar al centro, digo, a los profes, sino a las familias. Llegáis también, o sea, hacéis con estas Sí, familias de, mira, puede haber aquí en hacemos, este centro acogimiento. organizamos charlas de difusión y sensibilización, pero luego también damos más pasos, es decir, hacemos formaciones para profesionales, hacemos formaciones para AMPAs, Ujú, para centros de salud, para personal de la administración pública. O sea, ujú. nuestro papel es sensibilizar y difundir, no solo buscar familias acogedoras, sino Claro, por eso te todo lo el digo, trabajo que porque hay detrás de eso. claro, por eso te lo digo, porque a lo mejor el adulto que nos está escuchando, pues trabaja en, yo qué sé, en un centro de salud o en un centro odontológico. Y claro, o sea, son sitios en donde puede ir perfectamente una madre de acogida o puede ir la madre de acogida un día y la madre biológica otro día. Y que claro, que ese centro empieza a hacer preguntas, lo que tú dices, no sensibilizadas, no concienciadas. Exacto, Entonces, exacto. a lo mejor el adulto que nos está escuchando, por eso me parece maravilloso que estés aquí, que nos cuentes todo esto, porque no necesariamente al final nos acogemos, ¿no? Como sociedad y el estar sensibilizados en temas sin el ruido este de este es mi sector, este es mi colectivo, sino de globalizarnos, de realmente sentirnos parte de las diferentes realidades, ¿no? Y de que están allí, conocerlas. Eso, cualquier adulto que nos escuche, no es que te van a dar el niño, infórmate, pues a lo mejor yo trabajo en una tienda de venta de ropa, de estas de pequeñitas de poblaciones pequeñas, en donde un día viene eso, viene la madre, otro día viene el padre, tal. O simplemente el saber que, porque en esa tienda de ropa resulta que conocen pues a fulanita, ¿no? Y fulanita llega un día de repente con un niño que no sabe de dónde sale Exacto, y el cómo va a responder la de la tienda para integrar al niño y que el niño se sienta a gusto, no tiene nada que ver el conocer su realidad que no conocerla. exacto, es diferente, es totalmente Es diferente. muy diferente porque pasamos de, pero este niño, ¿dónde lo sacaste? Pero, no, pues está en acogimiento. ¿Y eso qué es? A decir, estás en acogimiento, qué guay. Bueno, pues a ver Sí. cuánto tiempo te quedas y fíjate, pues ¿Qué oye, tal lo pues estás pasando aquí con esta familia? exactamente, Tal? exactamente. O Como más sea, como naturalidad. normalizar. Sí. Exacto. Y es que cambia radicalmente, porque cuando es algo muy excepcional y es un comentario excepcional, pues no pasaría nada. Pero tener este comentario continuado en todas partes, Mm. constantemente, en el centro de salud, en el colegio, con esta profesora, con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente, con la que te va tocando, con la que, y tú explicas, no miras, que no te... Y eso para los niños es terrible. Por ejemplo, una cosa tan sencilla, y es que cuando se explica se entiende fenomenal. Una cosa tan sencilla como los formularios de ahora de principio de curso, de Ah, autorizo a fulano me encanta. y esto, y autorizo la imagen, y autorizo las salidas, y autorizo no sé qué, ¿no? Y siempre pone padre, madre, tutor, Sí. ¿no? Nosotros las familias acogedoras somos guardadoras. Hay funciones que ejercen los tutores que no podemos firmar nosotros, tendría que ser la administración. Pero al margen de esos conocimientos más profundos, cuando tú tienes padre, madre, tutor, yo tacho, las familias acogedoras tachamos y ponemos acogedores. El niño lleva un papel tachado invisibilizando su situación real, Sí, sí. invisibilizando que él pertenece a esta familia, aunque sea temporalmente pertenece a esta familia, pero que además las leyes reconocen que el acogimiento familiar es un tipo de familia, con lo cual, si tú hablas con el cole y le dices, porfa,
añade ¿eh? Sí, sí, Igual que las familias monoparentales o las numerosas, o van teniendo como sus ítems y sus cosas, pues sí. nosotros somos un tipo de familia. Y estos Mm. niños y niñas tienen que sentirse integrados no solamente en la familia, sino en la comunidad en la que están, en la educativa, en la, en, en la médica, en todas, ¿no? Y es un Sí, sí. papel de todo el mundo. Por eso te digo que la importancia principal es sensibilizar, difundir, conocer y luego ya todo lo demás. Pero Todo eso lo demás. como mínimo, eso como mínimo. Sí, sí, sí. Es que además me encanta, Carmen. Seguiré hablando contigo, pero creo que ese es el objetivo. O sea, has venido como a recoger lo que pretendo, ¿no? Con estas conversaciones, que es eso, que nos sensibilicemos con los diferentes temas y que luego cada uno haga lo que buenamente pueda y quiera y lo acomoda a su vida, es eso. Bueno, pues mira, yo voy a difundir, yo pues voy a coger, me voy a informar más, ¿qué tengo que hacer para acoger? Uy, no, no voy a ir por ahí, bueno, pero conozco otra familia que a lo mejor seguro le interesa. Bueno, se lo voy a comentar a estas amigas que, bueno, que quieren investigar. Ah, mira, y voy a con esta otra que es abogada, para que también a lo mejor quieres, ella estaba buscando voluntariado, mi amiga, y no sabía qué hacer, pues mira, a lo mejor ayuda en la asociación. Quiere decir que al final todos podemos ser parte de ese cambio, ¿no? De Siempre. ese cambio de mirada a la infancia, de dejar de solo centrarnos en nuestras necesidades, que son personas. Leí el otro día un libro, ahora no recuerdo el nombre, que habla de que en la historia de la humanidad hubo un momento en el que los niños no eran, o sea, no eran nada hasta que no crecían y se los dejaban crecer, porque si tenían alguna tara, algún fallo, si eran mujeres, pues aquello iba para el desecho, ¿no? Y cuando empezamos a adquirir la conciencia, que no sé qué nos está pasando ahora, que volvimos a perder esa conciencia, ¿no? Pero la adquirimos en algún momento de nuestra historia, de la humanidad, la conciencia de persona, de ser, de querer traer a ese niño al mundo. No era una cuestión de, ah, venga, nos reproducimos por ciencia infusa, ¿sabes? Este niño viene, queda embarazada. No, decidimos quedar embarazadas, tenemos la posibilidad, queremos tal. Entonces, pues hacernos conscientes y sensibilizarnos con la realidad, ¿no? No estar solo a lo que nos cuentan en la tele, que cada vez es menos interesante, Desde sino luego, del sistema de protección cuentan muy poco, muy porque poco. sí, porque además, pues eso, las administraciones, a ver, tenemos que partir de la base que los niños y las niñas eh, importan a cada uno los suyos, ¿no? Sí. Entonces, claro, si tenemos un niño o una niña por sí mismo, imagínate que tiene algún tipo de necesidad especial, ¿no? Por sí mismo no llega a la administración y le dice, oye, que necesito atención temprana, Exacto. ¿no? No va el niño y llega, ¿no? Sino que su familia es quien pelea con la administración para tener atención temprana, para esto, para lo otro, para el colegio, para una persona de apoyo, para esto. Esto no lo pelea el niño, ni la administración lo da así, ¿no? Ujú, Entonces, sí. estos niños y niñas que ya están en la administración tienen una cantidad de carencias que, por desgracia, que no deberían tener porque están en el sistema de protección, pero que sabemos que las tienen y que por eso, además, entre otras cosas, tiene que haber una familia acogedora que vele por sus intereses, por sus Ujú. derechos. Pero claro, esto es un poco polémico, puede resultar un poco polémico, pero es que los niños y las niñas no votan, no denuncian, no denuncian, Sí. no. Entonces, pues muchas veces, por desgracia, están ahí aparcados. Es verdad, y a mí me consta que hay centros de protección en los que se trabaja súper bien y se pelean estos derechos, ¿eh? Ujú. No el derecho a vivir en familia, porque están en un centro, pero sí que me consta que hay centros donde incluso hasta trabajan esto, pero eh, me- o sea, no sé si con esto somos capaces de hacernos una composición de que estos niños y niñas la situación de estos niños y niñas tiene que salir a la calle. La gente tiene que saber esto. La Ujú. gente lo tiene que saber, porque además vivimos en un país, pero súper solidario, impresionantemente solidario. O sea, se acaban de ir los niños del Sáhara, que eso es un acogimiento familiar. Eso es un acogimiento familiar de Ujú. vacaciones, Sí, pero es sí, un sí. acogimiento familiar.
Y digo yo, no digo yo que no haya que acoger a los niños del Sáhara, no, que no se me malinterprete, pero somos un pueblo súper solidario y pensamos que estas necesidades las tienen los niños del Sáhara. Pero es que tenemos niños y niñas al lado de nuestra puerta que necesitan una familia. Sí, sí, Más sí. temporal, más tiempo, más permanente, menos permanente, pero la necesitan y están en centros. No, Entonces, y si también... mucha de esta gente conociese el acogimiento familiar, Ujú. además de traer niños del Sáhara, a lo mejor abrirían sus casas para tener, ¿no? Sí, y además también pienso yo que bueno, que al final estas situaciones de violencia también se dan por eso, por desconocimiento, por maltrato también de estos padres que tuvieron en la infancia y tal, pero en situaciones que son un poco más, por ejemplo, bueno, no sé cómo decirlo, pero bueno, más ligeras y tal, también que las familias y todos estemos sensibilizados para también acompañar a ese adulto que ha sido separado de su hijo, ¿no? O sea, que no lo marquemos, ¿no? Con la letra escarlata, recuerdo la peli, no va a llevar aquí, no tengo a mi hijo, no lo puedo cuidar, no lo puedo, sino, bueno, ¿cómo te puedo acompañar, ¿no? O sea, Exacto, cómo puedo... eso es fundamental y te agradezco muchísimo que lo hayas sacado, porque muchas veces no somos conscientes por desconocimiento. Mm, Y aunque conozcamos, muchas veces nos sale esa parte más de juzgar que la mm, parte de ponernos en sus zapatos, ¿no? sí, Y esto también socialmente debería cambiar, ¿no? sí. Pero que esto cambiará a medida que se vaya conociendo. Claro, sensibilizarnos. Bueno, pues Exacto. para que no se nos distraigan y nos escuchen hasta el final, antes de marcharnos, Carmen, gracias por tu tiempo. ¿Qué les regalas a los adultos que nos escuchan? ¿Qué les regalarías? Además, estamos en Navidades cuando escuchen esto, aunque ahora estamos saliendo del verano, curiosamente, pero cuando lo escuchéis... Les regalaría un despertar a la realidad suave y dulce, acompañados, ¿no? Pero un despertar a la realidad y que no miren para otro lado. Ujú. Eso les regalaría, un despertar a esta realidad. Que la tenemos cerquita, que la realidad está cerquita, Muy además. cerquita, muy Muy cerquita. cerquita, muy Ujú. cerquita. Ujú. Pues muchas gracias, Carmen, y a vosotros aquí. Así que eso, ya sabéis, deberes y derechos y regalos para Navidad. Aquí hablad con Carmen, entrar a la página, os voy a dejar el enlace y Acogo.gal. eso, acobo.gal y de verdad, vamos a sensibilizarnos y a sentir la realidad. Cuando la sentimos, la mirada cambia. Esa mirada de juicio creo que desaparece. Cuando realmente sientes que es parte de tu realidad, la mirada cambia. Así que gracias, Gracias a ti, Adriana, gracias a ti. un beso grande Un y beso. un besito a vosotros y nos escuchamos el próximo miércoles en una nueva conversación más allá del aula. Gracias. Gracias. Qué maravilla de conversación, ¿verdad? Si te gustó y crees que puede aportar a otros, compártela. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí, más allá del aula.